Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente que se está conectando en este momento, que va a ver el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales este día 6 de mayo. En Centroamérica se le dice el mes de la lluvia, o sea que comienza la lluvia. La lluvia siempre es símbolo de bendición. Saludos muy especiales para toda nuestra gente y les invito a que se detengan, a que se sienten o si van manejando, vayan poniendo atención. Este tema importantísimo por el momento, trascendental, escatológico, profético, todo lo que está pasando. Eso es lo que encierra la palabra Mundo Actual, el programa. Petro el Romano, dos candidatos que podrían estar en la mira profética del falso profeta. Va a ser la parte del engranaje del tema que vamos a estar tocando, especialmente en la parte media del mundo actual, porque mañana, desde la mañana, comienza el famosísimo conclave. 150 líderes con el título de cardenales del Vaticano se encerrarán sin comunicación telefónica ni internet, hasta escoger entre ellos al nuevo líder de la religión católica. Yo diría más bien de la religión del nuevo orden mundial, o la religión del mundo específicamente. Así que los invito a que se esté pendiente al tema que vamos a desarrollar, porque no olvide que es todo lo que tenga que ver con el mundo, el nuevo orden mundial, son acontecimientos que tienen que ver también con las Sagradas Escrituras en las señales de los tiempos finales. Pero antes de hacer un análisis de lo que está pasando alrededor del mundo, leamos la santa y bendita palabra del Señor que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21, 23. ¿Qué declaración más profunda? ¿Qué palabra más profunda del Rey de Reyes, Señor de Señores? En este tema que habla sobre el ocaso final de toda la historia humana, en lo que uno de nuestros estudios que nos rompió récord cuando existían los DVD era el gran juicio final. Ese día en que toditititito los seres humanos, desde Caín hasta el último de los seres humanos, comparecerá ante el gran trono del juicio final. Ese día aparecerán prominentes líderes, incluyendo famosísimos líderes vaticanistas, como el que recién acaba de morir. Comparecerán ante el grandísimo trono del Altísimo. Qué duro va a ser escuchar esas palabras profundas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú puedes evitar que eso te pase contigo si tan solamente entregas tu corazón a Jesús, pero de corazón a corazón. No por una herencia religiosa, porque la salvación no se obtiene por herencia religiosa, sino por un encuentro personal entre tú y Jesús, y genuino, puro, no con intereses mezquinos,
Porque cuando ya te dicen que entre más dinero das, o que si das esta prenda, o que si das esto, no. La salvación es algo que no se puede comprar. Es que es profundo esta parte que habla Jesús en Mateo 7, 21, 23. Que encabeza este tema Pedro el Romano que vamos a tocar. Pero es que están pasando cosas profundas este 2025, como hemos venido recalcando. Y el día de hoy, 6 de mayo, este mundo que está profundamente convulsionado, de toda clase de noticia, de impacto. En Estados Unidos, a partir de mañana, mire bien lo que estoy enseñando aquí, a partir de mañana, ningún ciudadano norteamericano o que esté legal aquí en Estados Unidos no podrá abordar un avión, no podrá entrar a una institución federal, no podrá entrar a una planta nuclear o a un fuerte militar si no tiene esta nueva identificación. Se conoce como la Real ID. En el pasado hablé de ello yo. Y por cierto, fue hace más de 10 años. Y hasta me tildaron y a veces nos atacan, sobre todo personas o pastores, yo no sé, como me decía ese rabino precioso en el 96 en Israel, hijo, cuando veas un pastor o un miembro que dice cristiano y te odia, y te ve con odio, te ataca con odio, tenle miedo. Él es miembro de la semilla maldita. No es de la semilla de Abel. Jesús habló que existe la cizaña. Recuerdo cuando nos atacaron aquel entonces cuando hablé de la Real ID. El penúltimo paso, dije en aquel momento, hacia la marca de la bestia. A partir de mañana, nadie podrá en los aeropuertos abordar un avión si no tiene esta Real ID. Esta que se identifica con esta estrella dorada en la esquina o en otros estados la estrella en color negrito. Interesante porque esa es la noticia que se está en todos nuestros medios noticiosos el día de hoy en Estados Unidos. Que se prepare si va a ir al aeropuerto. Porque si no lleva la Real ID, o sea, la licencia con la Real ID, no lo van a dejar abordar. A menos que lleve su pasaporte de viajero. Mientras las noticias también están calientes, hablando de las tensiones profundas que el día de hoy se está llevando allá en la parte de Mesopotamia, en esa parte de la India y Afganistán, dos potencias militares nucleares que a causa de un incidente o acto terrorista la semana pasada, hay una tensión fuertísimas, pero muy fuerte, a tal manera que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, intervino el día de hoy ante Naciones Unidas, pidiendo enfáticamente a los dos ejércitos de las dos naciones de ejércitos poderosos a que por favor se sienten, que tomen las cosas con calma, porque cualquier incidente podría provocar. Recuerde, India es el país más poblado del mundo con 1.500 millones de habitantes y Pakistán 700 millones de habitantes. Una guerra de proporciones ahí sería una masacre sin precedente. Solo nos acordamos de la palabra de Jesús y habrán rumores de guerra en diferentes partes del mundo. Mientras también cadenas noticiosas muestran el día de hoy los incidentes fuertísimos que se están dando en Sudán ante un ataque feroz el día de hoy de fuerzas civiles, de una guerra civil en estos momentos. Mientras la amenaza fuertísima en toda esa parte del Golfo, cuando esta mañana las bestias hutíes han anunciado que van a bombardear lo que se aproxime por allí, incluyendo cuestiones aéreas.
mientras se está dando esa amenaza al rojo vivo allí, a la parte del Mar Rojo, también Israel ha respondido al primer ministro Benjamín Netanyahu que lo que hizo los bestias hutíes, los terroristas hutíes, este fin de semana, cuando hizo que uno de los misiles de largo alcance cayera sobre el aeropuerto Ben Gurión, ha prometido el primer ministro y el ministro de Defensa que va a haber venganza. Y cuando Israel habla de venganza a sus enemigos, es algo serio. Eso quiere decir que los líderes de las bestias terroristas de Houthi en Yemen están metiéndose en las cuevas profundas en este momento, asustados, porque saben que Israel va a responder, y de una forma que ustedes ya conocen cómo responde Israel, para enviar un mensaje a sus múltiples enemigos. Mientras la situación en Ucrania se está calentando al rojo vivo, porque, y recuerde, Rusia ataca, pero no le gusta que lo ataquen. Ucrania atacó muy cerquita del desfile que están celebrando el ejército ruso, y esa situación, dicen los expertos, se pone tensa y delicada. Porque no olvide que Rusia es una potencia nuclear. Mientras el anciano de rostro fiero volvía a encender las llamas incendiarias hacia Europa, cuando el día de ayer les dijo a los europeos que se quedan solos con la OTAN. Es decir, eso puede traer repercusiones peligrosísimas para la defensa de los europeos, que siempre dudan profundamente de los avances de Rusia. ¿Cómo se está poniendo el mundo, no? Son las palabras de Jesús. Y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes rumores de guerra en todo el mundo. Y a mi pueblo Israel, las naciones estarán en contra de ella. Santo Dios, este es el momento, pasos proféticos como la Real Haití, que acabamos de hablar al inicio. Pero entre todo esto, también este 7 de mayo, el mundo religioso, porque no olvide que la religión católica aglomera a todo el consorcio religioso del mundo. Es decir, budistas, islámicos, Hare Krishna y todititita las otras religiones, incluyendo las religiones indígenas, porque todas tienen vínculos por las múltiples de dioses extraños que adoran. Todos ellos están vinculados con la religión del nuevo orden mundial, como es el Vaticano. Porque no me hable usted que va a haber otra religión. Ellos son la única religión que tiene representación diplomática en las Naciones Unidas. Y es por eso que cuando el líder de ellos, conocido como el Papa, muere, van los gobernantes de todas las naciones a su sepelio, porque no solamente es un líder religioso, sino es un estadista. Única religión en el mundo, para que tenga idea. De esa manera. Así que entonces analicemos un momento lo que va a suceder a partir de mañana, cuando el conclave de 137 candidatos, oigan bien, 137 candidatos, no, 133, perdón, cardenales, de esos 133 va a salir el nuevo, a quien la religión católica le llama el nuevo papa. ¿Podría ser este el último papa? Por todos los hechos proféticos, escatológicos, podríamos decir que estamos en esa mira. Pero si es así, comencemos entonces con la historia misma del nombramiento que a partir de mañana el mundo estará esperando
Y miles de miles se reunirán a partir de mañana en la tarde, jueves durante el día y viernes y a más tardar el sábado. Estarán en la plaza famosa de San Pedro para ver si sale humo blanco y saber que ya hay un nuevo papa. ¿Dónde surgen esos líderes de la Iglesia Católica y el por qué ese detalle de cambiarse el nombre? Pues para ello vamos a la historia. El primer líder católico que se cambió el nombre para imitar al apóstol San Pedro, estoy hablando del primer papa que se cambió el nombre, y se llamó Juan II. Esto fue en el año 500, o sea, después de Cristo. Su nombre original de este papa que se autonombró Juan II era Mercurio, un nombre en honor al dios pagano de Roma. A pesar que la religión católica sostiene que ellos son la sucesión de la iglesia primitiva, ninguno de sus líderes, quienes se autonombran papas, han querido llamarse Petro o Pedro II. Y eso ha provocado que se hagan muchísimas especulaciones de que el último papa deberá de llamarse Petro II. O popularmente en las redes sociales hablan del famoso Papa Negro. Bueno, sigamos dando este desarrollo porque es importantísimo conocer la historia. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio, que recuerde era de origen español, uno de los 4 Césares en el Imperio Romano, de origen español. Teodosio formuló el edicto en el cual oficializó el nombre de la Iglesia Católica Romana y la nombró heredera del Imperio Romano, promulgando que era la única religión del Imperio Romano. Es decir, en el edicto de Teodosio, en el año 380, todititas las otras religiones que estaban alrededor del Imperio Romano, a partir de ese momento, todititas se sometían bajo una sola religión, llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Interesantísimo, mire cómo todo este asunto del mundo, ese es el mundo. A partir de ese entonces, la religión católica hizo un sincretismo de paganismo con cristianismo hasta el día de hoy, precisamente porque al ordenar Teodosio que era la religión única, obligaba a todo el resto. Entonces, la nueva religión romana católica, para poder acaparar a todo el resto de los grupos religiosos como hasta hoy en día, hizo un sincretismo. El nuevo movimiento que ya tenía más de 3 siglos y fundada por Jesucristo estaba creciendo con toda su fuerza en todo el entorno del Imperio Romano. Así es que ellos agarran como base ese cristianismo, pero a la vez no quieren dejar escapar las influencias de las otras religiones y por eso hacen un sincretismo de cristianismo con paganismo a partir de ese momento. Perdurando sobre todo ese sincretismo la palabra cristianismo. Así que sencillamente comenzaron a cambiar los nombres de los dioses paganos a darles nombre cristiano, para de esa manera hacer que los cristianos ya no están adorando a un dios pagano, sino que ahora están adorando a un dios cristiano. Usaron los nombres, sencillamente cambiaron los nombres. Pero en cierta forma era parte de esa influencia de paganismo dentro de esta religión. En la iglesia de Estambul, donde se muestra el edicto del emperador Teodosio, en la iglesia de Santa Sofía hasta hoy en día. Allí, en la iglesia de Santa Sofía, en una parte donde los turistas van pasando ahí cerquita guardan todavía una parte de la iglesita original. Allí en esa
parte. Allí los turistas, los peregrinos que van, pero como decía en esta semana que estuve allí en Monterrey, en esta iglesia preciosa de Centro de Fe, allí explicaba que a veces el problema de nuestros turistas y peregrinos es que van con los ojos bien pelados, pero al mismo tiempo son ciegos. No ven lo que tienen que ver, como lo hace el científico que va con sus ojos de investigación. Miles de peregrinos cristianos han visitado cuando van a las 7 iglesias, la iglesia de Santa Sofía, y ni uno solo de ellos se detiene para ver ese edicto que está disponible allí. El edicto conocido como Edicto de Tesalónica declaró al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. La Santa Sofía, que originalmente fue una iglesia ortodoxa y luego se convirtió en mezquita y actualmente es un museo donde permanece el famoso Edicto de Teodosio. Información de Google, de la página de Google está esta información. Déjeme leer esta palabra antes que lleguemos a todo lo fuerte. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura de imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, es decir, los ángeles. O sea, no te puedes hacer ninguna imagen de ningún ángel y mucho menos adorarlo. Así se llame San Miguel o San Gabriel o como usted le quiera poner. Es terminantemente prohibido por la palabra de Dios que te hagas una escultura de cualquier imagen en el cielo y mucho menos de una diosa del segundo cielo como era la que adoraban los babilonios, los efesos y los romanos, a quienes llamaban la Santa Madre, y que hacen una imagen de una mujer esplendorosa que viene del segundo cielo. Está prohibido, dice, de nada de lo que hay en los cielos, ni debajo en la tierra. ¿Qué es lo que están debajo de la tierra? Los muertos. Ninguna persona muerta te puedes hacer una imagen, una escultura para adorarla. Ni en las aguas debajo de la tierra. Esos son los demonios que están allí. De que una deidad como hacen los indígenas o de la religión hindú, que adoran deidades que están en los profundos de la tierra. Está prohibido, dice la Biblia. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Por favor, apunte. Deuteronomio 5, 7, 9. Por aquellos, con respeto lo digo, que se autonombran fieles, súper fieles seguidores católicos. Lo digo con respeto. Si ustedes son inducidos a adorar imágenes, escultura, o a venerarla, o como usted le quiera llamar, usted está completamente violentando la bendita y gloriosa palabra del eterno Dios Todopoderoso. No solamente la estás violentando, estás trayendo maldición sobre ti, sobre tus hijos, tus nietos y generación de nietos. Eso es lo que dice Deuteronomio 5, 7, 9. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y como dice el Shema Israel Adonai Eloheinu, Eloheinu Echad, el Señor, o Adonai Echad, el Señor uno es. No necesitas otros dioses. En la imagen, usted puede ver allí donde está la historia donde oficialmente nace la Iglesia Católica Apostólica y Romana en el año 380. Por supuesto que el hombre que da iniciación como religión fue Constantino, la familia de Constantino, y quien la va a patentizar es el emperador Teodosio, que la nombra como
¿cómo se dice? Heredera del Imperio Romano. Por eso hasta hoy en día se sigue nombrando Iglesia Católica, Apostólica y Romano, hasta hoy en día. Pero vamos entonces ya a lo que entra mañana. A partir de mañana, 7, los ojos del mundo, porque es la religión del mundo. Si quieres tener una idea cómo va a ser el anticristo y el falso profeta y el antipadre, todas van a estar íntimamente relacionadas a un solo sistema mundial, nuevo orden mundial, a un solo sistema de gobierno de las tinieblas, la élite, y a un solo sistema religioso que los aglomere a todos bajo ese sistema. Así es que lo que suceda en ese conclave religioso automáticamente atrae los ojos de la humanidad, que en este momento somos 8.000 millones de personas. No solamente atrae a toda la gente secular, sino que increíblemente los propios evangélicos están pendientes y hasta haciendo sus enormes conjeturas en sus redes sociales del Papa Negro. Es decir, es impactante que de todititas las religiones a nadie le importa su líder religioso. Pero cuando se trata del Vaticano, los ojos de todo el planeta Tierra. Impresionante, porque en nuestro canal de Masterclass estamos tocando en profundidad y estamos a punto de llegar a Apocalipsis 17. Lo que describe Apocalipsis 17 sobre esa religión que domina sobre el planeta Tierra es para que los pelos se te pongan de punta. Y aclara que aquellos, dice Pablo, porque Pablo menciona de eso, aquellos que están involucrados y no salen de allí, sus nombres no estarán escritos. Por eso la palabra, pero Señor, yo hablé en tu nombre, yo fui el representante tuyo ante todas las naciones, yo fui esto, y él dice, yo nunca los conocí. Ese fue el mensaje que leí al comienzo, ¿se acuerda? La palabra de Jesús. Así que ante todo esto, mañana los ojos del mundo estarán pendientes. Entonces, abramos un informe. Los cardenales más mencionados como posibles sucesores del Papa Francisco son, a continuación, esa es una lista que ya sale en todos los medios de información. Pietro Parolin, Italia. Luis Antonio Gauguin Tagle, filipino. Matteo Maria Zuppi, Italia. Peter Erdo, Hungría. Jean-Marc Abelin, Francia. Otros nombres que también circulan son Friodolin Ambogo Versugo, del Congo, un cardenal negro, donde hasta los portales evangélicos están hablando del famoso Papa Negro y de la profecía de Michel Nostradamus, quien habló del 11º Papa, que por cierto fue Francisco, y que sería el penúltimo, el último, para ya venir el hombre, el que le tocaba. Y por eso que, como mencionan al famoso Papa Negro, es que muchos están hablando que a lo mejor el Papa que vaya a ser nombrado entre mañana, el jueves y el viernes, podría ser un Papa Negro. Sin descartar esa posibilidad, porque no nos importan las profecías supuestas, en primer lugar porque Nostradamus no fue un siervo de Dios, fue un hombre místico y prohibido por parte de Dios, lo que llamaríamos nosotros falso profeta. El otro, llamado San Malaquía, era un sacerdote que adoraba a los ídolos y por tanto tampoco Dios pudo hablar de él. Así que no nos interesa lo que hayan dicho ellos, si va a ser negro o no va a ser negro. Al fin y al cabo, quien quiera que sea el color del nuevo Papa en Roma, él sencillamente va a cumplir las directrices del sistema del nuevo orden mundial.
o popularmente conocido como la élite. Pero sigo hablando. Robert Francis Prevost de Estados Unidos y Pablo Virgilio David de Filipinas. Pero según el último sondeo, inclusive está saliendo el día de hoy en cadenas noticiosas como Fox News y como CNN, está sonando sumamente fuerte. Dos nombres que a continuación vamos a hablar de ellos. A lo mejor ninguno de los dos también, pero estos son los que más suenan. Y por supuesto, la razón que más suenan es por una serie de cosas, aunque otros expertos dicen que no necesariamente uno de esos dos puede ser un italiano. Las posibilidades de que sea un asiático, un filipino o uno de África, los expertos dicen es sumamente remoto, porque en este caso se trata de un líder papal que tenga el poder de influencia continental. Así es que dos continentes suenan fuertísimo. Europa o América, que sería en este caso Estados Unidos. Sin descartar el otro que llama la atención. El país chiquitito, pero que lo que allí suceda en ese país chiquitito repercute en el mundo. ¿Ya saben ustedes de quién estoy hablando? Bueno, vamos a ver entonces esos dos candidatos a continuación. El primer candidato que está sonando fuerte según sondeos últimos de CNN, el primer candidato que está sonando fuertísimo, a ver si me ayudan a levantar aquí mi control, que está sonando fuertísimo, pero fuertísimo, es, oiga bien, aquí va el nombre, Joseph Tobin, cardenal de Newark, Nuevo León, o Nueva Jersey. ¿Quién es este personaje? Esta historia, este personaje se hizo famoso en el 2020, cuando fue nombrado el obispo oficial de esta catedral en Newark, y se identificó en aquel momento en una confrontación abierta contra el entonces presidente Donald Trump en su primer mandato. Se identificó públicamente, abiertamente, en defensa de los inmigrantes que se sentían perseguidos. E inclusive hizo otro gesto interesante. Abrió las puertas para dar protección a el movimiento gay, con quien se identificó abiertamente en defensa de ellos. Automáticamente acaparó la atención de toditito este movimiento, conocido como movimiento gay, y lo identifican como el cardenal que está identificado con la crisis de los inmigrantes en estos momentos. Eso hace que toditito los medios informativos y todo estén enfocando su rostro de él. Definitivamente es un cardenal bastante joven, y dicen los expertos que podría ser el primer papa ciudadano americano. Habla 5 idiomas, aparte del idioma religioso de ellos, que es el latín o el latino. Es decir, habla 6 idiomas. Dicen los expertos que entre todos esos 6 idiomas habla perfecto español, aparte de su lengua original, que es el inglés. Tendrían, dicen los expertos, a un papa al estilo de Francisco, que murió, que se identificó con el movimiento liberal, un poquito liberal, un poquito de la izquierda. Pero eso significaría, dicen los expertos, que podría tener fuerte confrontación con el anciano de rostro fiero en la nación más poderosa del mundo. Podría haber algo así como lo que ya está pasando
no se descarta, dicen los expertos. Pero el otro que suena fuertísimo es un cardenal bastante joven, con solamente 60 años de edad. Nació en Bérgamo, una ciudad donde he estado múltiples de veces predicando, y mi saludo a mis hermanos allá en Bérgamo, Italia. Vino de una familia sumamente pobre, dice la historia. Tan pobre que él decidió meterse a un monasterio para hacer una boca menos que alimentar en la familia pobre de que él venía. Ese personaje, dice la historia, se convierte en un sacerdote de la Iglesia Católica Romana y finalmente es enviado a Jerusalén. ¿De quién estoy hablando? De Pier Battista Pizzaballa. Desde aquel momento se radicó en Jerusalén como sacerdote de una de las iglesias en Jerusalén católica. En el 2020, es decir, hace poquito, fue nombrado el cardenal para todo Israel y el pueblo palestino y otros países árabes. O sea, es el hombre de influencia, tanto en árabes como judío. Habla perfectamente hebreo y terminó uno de sus doctorados con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pizzaballa, dicen en este momento los periódicos, goza de una fuerte popularidad dentro del pueblo judío, porque en esta guerra dura, fea, que Israel ha estado enfrentando con las bestias terroristas de Hamas y sus enemigos terroristas pro-iraní, increíblemente este cardenal Pizzaballa no se identificó abiertamente con los terroristas, sino que los condenó, lo contrario al Papa Francisco. Y hizo un gesto que automáticamente robó el corazón de los judíos. Se ofreció públicamente a los terroristas de Hamas. Se ofreció como entregarse como un reo a condición de que regresaran a los niños judíos secuestrados. Es decir, dijo, os doy un intercambio, me ofrezco yo como rehén, con tal de que ustedes liberen a los niños israelíes. Esa acción que fue publicada tanto en hebreo como entre los árabes hizo que automáticamente se ganara la simpatía de los judíos. Es sumamente popular, dicen, porque constantemente aparece con prominentes rabinos judíos en diálogos sin entrar en polémicas entre ellos mismos. Pero también dice que increíblemente goza de una simpatía impresionante con el mundo árabe. Porque aunque abiertamente condena públicamente a las bestias terroristas de Hamas y no aprueba lo que hicieron, no así, su mensaje no es anti-árabe, sino más bien a favor de los árabes. Y lucha porque haya una coinonía entre árabes y judíos. Lo que dicen los expertos como lo que está hablando en este momento CNN es que definitivamente está trayendo la simpatía de ambos pueblos. Cuando decía este artículo que sale en las noticias, me acordaba de lo que escribí en mi libro Israel al filo de la profecía, de que la segunda bestia, conocido como el falso profeta, o diríamos la tercera bestia, porque es antipadre, antihijo y antiespíritu. Y que, por cierto, por un elemento que hasta sacó de contexto de ser un hermano y lo hacía con odio profundo,
Se acaba de contexto una de mis prédicas donde decía que yo abiertamente digo que el presidente Donald Trump es el anticristo. Para comenzar, siempre he dicho que el anticristo tiene que ser de ascendencia judía, no un gentil. Para que miren, como decía el rabino, ten cuidado porque son miembros de la semilla maldita, de la semilla de Caín. Interesante, recuerde, el antipadre sí puede ser va a ser un gentil, pero el antihijo tiene que ser judío, porque tanto judíos como árabes están esperando a un Mesías. El falso profeta, digo en mi libro Camino al falso profeta, es muy probable, a lo mejor estemos equivocados, que sea el último papa. ¿Podría ser este el último papa? ¿Podría salir Pisabaya, este cardenal joven, porque está joven, 60 años? Eso quiere decir que si él quedara, tiene 20, 25 años por delante, como estamos viendo los acontecimientos proféticos. Entonces sí podría, ojalá estemos equivocados, el último papa. ¿Cuáles de ellos será? Al menos estos dos tienen un impresionante currículo. Tanto Joseph Tobin, este cardenal de Newark que ya está en este momento para encerrarse en la encerrona de los 133 en el conclave, o podría ser el cardenal Pierre Batista Pisavalle de Jerusalén. Mostraba en el documental que está sacando la cadena noticiosa de tanto de Fox News como también de CNN, que cuando lo fueron a despedir el fin de semana pasada al aeropuerto Ben Gurión, dice que se reunió alrededor de él un buen grupo de árabes y le empezaron a cantar una canción religiosa en árabe. Y finalmente dice que se despidió con una palabra de los judíos: Lehistraot, nos volveremos a ver. Algunos dicen que cuando lo estaban despidiendo en el aeropuerto estaban llorando porque piensan que es el adiós del cardenal Pisabaya. Porque si es nombrado papa, ya no regresa como cardenal, o ya no regresará como cardenal de Jerusalén. ¿Podría ser ese el hombre de la profecía? ¿Podría ser Joseph Tobin? ¿O podría ser cualquier otro? No importa, para nosotros los evangélicos nos da lo mismo. Porque al fin y al cabo, quien quiera que sea o que sea nombrado, va a cumplir directrices de la religión del nuevo orden mundial. Y sencillamente va a cumplir los acontecimientos proféticos. Ineludiblemente, lo creamos o no lo creamos, el personaje que salga de ahí va a tener que cumplir. Porque si la religión católica no estuviera representada en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, entonces nosotros podríamos decir que es pura conjetura. Pero al estar la Iglesia Católica representada en el capítulo 17 de Apocalipsis, entonces sí tiene gran injerencia profética en lo que hablamos aquí en nuestro libro Israel al filo de la profecía, en el capítulo 13 y el versículo 11 en adelante. El segundo líder religioso que tiene cuernos de cordero como representante del cordero, pero que cuando habla como dragón. Entonces, ahora entendemos por qué la atención de los 8,000 billones de personas, incluyendo los propios evangélicos, para este próximo, cuidado, mañana mismo en la noche, o el jueves durante el día, o
o el viernes todo el día, y lo más tardar el sábado. A partir de mañana en adelante, los ojos del mundo estarán, aunque como ya lo vimos, si es uno de estos cardenales más jóvenes, entonces estaríamos hablando, si llegara este de 60 años, el otro también, José está bastante joven, entonces tendríamos un papa para muchos años. Y como están las profecías, y termino con esta base de la Biblia. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 24:5. Termino con esta palabra. Para usted, mi amigo, tú, mi amigo, que yo sé que amas en lo más profundo de lo que son la Iglesia Católica. Pero con todo corazón te digo, no es tu religión la que te va a salvar. Y mucho menos si estás adorando los ídolos que te promulgan adorar. Sino Jesucristo. Y a los que son evangélicos, porque también tenemos multitud de evangélicos. Si no, pregunten miles que están viviendo allí en Miami, que dicen que son evangélicos y pastores, algunos hasta de diferentes partes hispanos, como los de Cancún, como aquí en Houston, que idolatran y hasta la llaman papi. Y hasta pagan miles de dólares para comprar la unción de supuestamente, o la cobertura, como que si ellos fueron los que murieron en la cruz del Calvario. Eso se llama idolatría. Y si ustedes, pastores y evangélicos, están en eso, están bajo maldición. Por la palabra de Dios, no por mí. Por Éxodo 24:5 y Deuteronomio. Maldición ustedes, sus hijos, sus nietos y los hijos de sus hijos. Adoremos única y exclusivamente al Rey de Reyes y admiremos e inclinémonos solamente al Rey de Reyes. Cuando decimos inclinémonos, cuando vamos al templo y nos arrodillamos ante nuestro altísimo Dios, no ante un hombre, y mucho menos besándole la mano a un hombre, ya sea el líder de la Iglesia Católica o a tu famoso apóstol a quien tú idolatras. Adora solo a Dios, como el Shema que siempre dice el pueblo de Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estaremos pendientes de lo que pasa del nuevo líder de la Iglesia Católica. Por supuesto, lo estaremos pendientes solo por una razón, por los acontecimientos proféticos. Pero nuestro corazón está con Jesús. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga y estate pendiente, porque te vamos a preparar, si es posible, algo sobre el famoso conclave, una cláusula. Es muy probable. Estamos viendo, esté pendiente, porque podríamos sacarlo en los próximos días. O no próximos días, las próximas 72 horas. Si deseas, por favor, invita a otros que se hagan miembros de nuestro canal, Antonio Bolaines Oficial en YouTube. Invítalo para que esté recibiendo estas reflexiones profundas. Dígale que se suscriba y ponga la campanita. Y también, a lo mejor quieres estudiar lo más profundo por lo que estamos tocando de estos temas en nuestro masterclass, allí mismo, en nuestro canal de YouTube. ¿Y por qué no? Síguenos en Facebook también. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga grande y poderosamente. Y si el Señor no ha venido, hasta el próximo martes con nuestro programa El Mundo Actual.